y luego contraponer esa manera de ver la vida, esta cosmovisión, con la cosmovisión que tenía primariamente el pueblo de Israel, pero por extensión también todos los que somos cristianos. Estos estudiosos dicen, el libro de Eclesiastés se escribió así porque se trata de contraponer las dos maneras de mirar a la vida. La vida sin Dios y la vida vista desde la perspectiva de vivirla en la presencia de Dios. Martín Lutero acuñó una frase en latín que quiere decir esto y que resume la esencia de la cristiandad. Esta frase que ya hemos estudiado antes es coram Deo. Es vivir la vida en la presencia de Dios. Saber que todo lo que hagamos, todo lo que dejamos de hacer, en donde quiera que estemos, un hijo de Dios está siempre en la presencia de Dios. De manera que dicen los estudiosos, el Eclesiastés es una exposición de estos dos puntos de vista que compiten entre sí. Y hay dos frases que describen a lo largo del libro un punto de vista y otro. Las dos frases son debajo del sol, debajo del cielo. Cada que usted lea el libro de Eclesiastés, la frase debajo del sol, antes o después de lo que se dice, describe la perspectiva humana de la vida. Cada que usted lea en el libro de Eclesiastés debajo del cielo, antes o después de lo que dice la frase, esa frase describe la perspectiva de la vida de quienes la vivimos después de haber recibido la revelación de Dios. Una perspectiva que trasciende el sol, que trasciende el mundo y que descansa y mora en el cielo. Esa es la tensión que hay en el libro de Eclesiastés a lo largo de todo el modo de ver la vida de quien conoce a Dios y de quien no lo conoce. Dicho esto, volvamos a la frase inicial del versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Esta es la palabra que el autor usa para resumir la cosmovisión humanista. El punto de vista humano de ver la vida, vanidad. Todo es vanidad. Y esta palabra puede confundirnos por el concepto que tenemos nosotros de vanidad. Nosotros entendemos vanidad de varias maneras y unos ejemplos son, hay desde el espejo de vanidad que tienen los carros. ¿Saben cuál es el espejo de vanidad? El que va en el tapasol. Usted baja el espejo y hay el tapasol y hay un espejo ahí. Hay unos que hasta luz traen, para que si usted va de noche y se quiere dar una checada, pues hasta ahí pueda ver. Pues por eso se le llama de vanidad, porque ¿qué tienes que verte en el espejo cuando vas manejando? Pero así es uno. Y cuando, pues sí, hay cuando se para, pero hay también quien, por ejemplo, las esposas de uno, algunas, no todas, que van checándose mientras el carro va jalando. Bueno, pero esa es una forma. Hay otra manera, es la forma en que muchas mujeres y ya hombres tienen de ver la vida hoy. Todo se les va en la apariencia. Su mayor objetivo, su mayor preocupación es cómo se ven o cómo los ve la sociedad. Y por eso los gimnasios están llenos y las estéticas están llenas y por eso salen cada vez más tratamientos de belleza y más formas de hacernos ver bien. Y ya no nada más es para hombres, están los famosos metrosexuales, ¿no? Que echaron a perder la vida para todo el resto de los mortales que somos normal o entre comillas normales, porque
pues ya ahora hasta un futbolista que se fractura una pierna y que sale del campo y regresa en un traje Armani, en muletas, tú dices, ¿cómo va a hacer eso? Se acaba de romper la pata y lo que más le importa es verse bien. Pero hay gente así. De manera que ese concepto tenemos de vanidad, alguien que es superficial, alguien que se enfoca mucho en su manera de verse. Esa no es la manera en que la Biblia y específicamente el libro de Eclesiastés usan la palabra vanidad. Eclesiastés usa la palabra vanidad como un sinónimo de inutilidad. Lo que es vano es algo que es inútil. Aquello que no da ningún beneficio, ninguna bendición, ninguna ganancia. Aquello que está vacío de valor, vacío de significado. Eso es algo que es inútil, algo que es vano. Y ese es el sentido en el que el libro de Eclesiastés usa la palabra vanidad. Y si usted aplica ese sinónimo al versículo 2, entonces tendríamos que decir inutilidad de inutilidades. Todo es inútil. Inútil, qué fea palabra. Qué odiosa palabra. Porque no hay nada peor que algo que es inútil. Y estarán de acuerdo conmigo que algo que es inútil, pues es algo que no sirve para nada. Y eso yo creo que es lo que más tememos todos, que nuestras vidas resulten ser inútiles, que nuestra existencia no sirva para nada, que después de esforzarnos, después de trabajar arduamente nuestras jornadas de trabajo, después de sobarnos el lomo, como decía mi mamá, resulta que en vez de producir algo de valor, no producimos nada. Eso es algo, yo creo que a lo que todos le tememos, seamos educadoras, seamos maestras de escuela primaria, seamos obreros, seamos amas de casa, seamos madres, padres. Lo peor que nos puede pasar es que el trabajo y el afán y todas las ganas que le echamos para que algo salga bien resulten inútiles y nuestro trabajo sea en vano. Eso es lo peor que nos puede pasar, que en el análisis final digamos, mi vida no sirve para nada. Un ejemplo muy simple de esta contrariedad que nos da, que después de trabajar resulta que fue inútil, a mí me ha pasado varias veces. Entre otras muchas cosas, son muy descuidado. Y a veces estoy trabajando sobre algún sermón o sobre algún estudio y se me olvida guardar los cambios. Y una vez en Valles me pasó. Estaba yo trabajando y llevaba yo como 3 horas ya trabajando en un sermón y no había guardado. Y de esas veces que aplanas una tecla que no sabes ni cuál tecla aplanaste, pero se borra todo. Y me pasó y yo no lo podía creer. Y en vez de aceptar mi error y ponerme a trabajar, no les echo mentiras, pero pasé como, yo creo que otras 3 horas lamentándome y preguntándome, pero ¿cómo me puedo pasar? Y tratando de ver qué tecla le apachurraba para que mágicamente volvieran las palabras. Nunca pude. Pero me pasé 3 horas lamentándome. Pero es eso. Es que dices, ¿Cómo puedo ser tan torpe como para en un ratito echar a perder todo? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de que a nadie nos gusta que nuestro trabajo sea inútil. Y no solamente cuando hablamos del trabajo, también resulta muy decepcionante cuando el sufrimiento y el dolor que pasamos lo pasamos sabiendo que es inútil, que no tiene ningún propósito. Es muy triste saberlo.
Y hay un ejemplo más de esto, y es algo triste que yo viví con mi papá. Mi papá, una de las veces que me visitó en prisión, en ese entonces, de 5 hermanos que éramos, 4 teníamos problemas muy fuertes. El que más fuerte lo tenía, pues era yo, porque estaba, aparte de todo, pues estaba ahí preso. Y mi papá, con una cara de pesadez, de dolor, me dijo: qué inútil fui, fracasé como padre con usted. Y yo lo escuché y no le pude decir nada. Pues ¿qué le decía? Yo encerrado, mis 2 hermanas con problemas en su matrimonio, mi hermano menor con problemas de salud graves. ¿Qué le decía? Y vi esa cara de decepción, esa cara de frustración, esa cara de decepción en mi papá. Y esa cara, y esa expresión, y esa actitud solo la causa eso. El saber que por más que te esforzaste, por más que enseñaste, por más que fuiste un ejemplo para tus hijos, fue inútil. Gracias a Dios que mi papá pudo vernos restaurados. Pero en ese tiempo fue un tiempo muy duro para mí. Porque es una realidad que una cosa es sufrir y pasar penas y dolor, pero sabiendo que hay un propósito en ello, y otra es hacerlo sin ninguna razón, o sin ninguna razón de peso, o sin ninguna razón para bien. Y aquí tenemos un libro de la Biblia que está interesado en esta realidad de la vida y que empieza con la afirmación: no solo vanidad, sino vanidad de vanidades. Y lo que esta expresión implica es que está elevando a un grado superlativo la inutilidad. De la misma manera que decimos que la Biblia es el libro de libros, de la misma manera que decimos que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, de la misma manera la expresión vanidad de vanidades lleva lo inútil de la vida de quien la ve desde la perspectiva puramente humana al grado máximo de inutilidad. Alguien que vive su vida lejos de Dios, alguien que vive su vida sin tomar en cuenta a Dios en ella, para el Espíritu Santo que inspiró este libro, para el autor humano que lo escribió, no hay un adjetivo calificativo que se adapte más que la inutilidad llevada al grado superlativo. En los siguientes versículos del capítulo 1 siguen una serie de frases que remarcan esta inutilidad, que ven la vida como un círculo vicioso. Porque mire que dice el versículo 9: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Es decir, lo que pasó ya ni nos acordamos. Y lo que está pasando ahorita, los que vengan después de nosotros no se van a acordar.